El peso muerto y las sentadillas son dos de los ejercicios más tradicionales a la hora de buscar fortalecer nuestras piernas, y es por eso que también son muy útiles tanto para corredores como para ciclistas. Y si alguna vez te preguntaste cuál de los dos es mejor, hoy vamos a tratar de responderlo, porque los dos ejercicios son muy similares, trabajan de una forma muy completa nuestras piernas, glúteos y parte de la zona central del cuerpo, pero también tienen diferencias que hacen que puedan ser más útiles para algunos casos o para otros. Veamos entonces en este video, primero rápidamente, cómo es la ejecución de las sentadillas y del peso muerto, los errores más comunes a la hora de ponerlos en práctica, qué músculos trabaja cada uno de los ejercicios y finalmente algo muy importante, en qué casos deberías y en qué caso no deberías hacer sentadillas o pesos muertos. Manos a la obra, o mejor dicho, piernas a la obra. Vamos a ver cómo es la ejecución correcta de la sentadilla, un ejercicio que puede hacerse sin problemas, sin peso extra más que el propio de tu cuerpo. Idealmente es así como tenés que empezar a hacerlos. Cuando sos principiante en la ejecución de las sentadillas, solamente con tu cuerpo, y luego una vez que domines al ejercicio podrás ir agregándolo, sea con mancuernas, con barras, con discos o con mancuernas o pesos caseros, como por ejemplo pueden ser botellas de agua o botellas de jabón líquido para la ropa, que son más prácticas porque tienen manija. La posición inicial de la sentadilla es parados, con los pies ligeramente más anchos que la altura de los hombros y los dedos de los pies apenas apuntando hacia afuera. En todo momento debes mantener una línea recta entre la cabeza, la espalda y la cadera. Así, en esa posición, activás, contraes bien tus abdominales y tus glúteos y pones el peso de tu cuerpo sobre los talones. Desde ahí, y siempre con la espalda recta, llevas tu cadera hacia atrás como si fueses a sentarte en una silla imaginaria. Una vez que te sientes en esa silla imaginaria, volvés a subir hasta la posición inicial, siempre con la espalda recta, y repetís el movimiento hasta completar series de unas 10 a 15 repeticiones. Ahí estaría bien como para empezar, y empezás así con una serie, con un bloque de 10 a 15, y luego semana a semana andás subiendo hasta llegar a 3 series de 10 a 15 repeticiones cada una. Ahora vamos al otro ejercicio, al peso muerto. Otra vez parados, con los pies hacia adelante, separados a la altura de los hombros, la espalda siempre recta aquí también. Línea entre la cadera, la espalda y la cabeza tiene que estar permanentemente en todo el ejercicio. Hacé de cuenta que tenés un hilo aquí arriba que te están tirando como si fueses una marioneta. De eso se trata. En ningún momento debes cambiar esa posición de la espalda. Lo que sí van a flexionarse son levemente las rodillas, y el movimiento del peso muerto va a partir de la cadera. La cadera es la que se va a flexionar y va a hacer que tu cuerpo se incline hacia adelante, esta vez llevando las mancuernas siempre cerca de tu cuerpo, siempre pegadas a tus piernas hasta bajarlas a la altura de tus pies. Para mantener la espalda siempre recta te va a ayudar mucho, al igual que en las sentadillas, contraer los músculos abdominales y los glúteos. Eso es fundamental, que sientas que haces fuerza en todo momento con abdominales y con glúteos. Y los pies deben estar siempre en contacto total con el piso. Una vez abajo y siempre manteniendo la espalda recta, empujás la cadera hacia adelante para ponerte de pie y llegar otra vez a la posición inicial con las piernas estiradas, los hombros hacia atrás y las rodillas casi bloqueadas. Vas a notar cómo trabaja mucho la parte posterior de tus piernas, especialmente la parte alta, o sea, los isquiotibiales. La idea es que la primera semana hagas series o bloques de 5 repeticiones y que busques hacer entre 3 y 5 de estos bloques. Y recordá que es muy importante en los dos ejercicios empezar con poco o nada de peso agregado. Parecen fáciles, pero cuando empezás a ejecutarlos te vas a dar cuenta que vas a sentir cómo tus músculos trabajan. Así, además de ir fortaleciéndolos, vas a ir dominando la técnica. Una vez que lo hagas, podés ir agregando de a poco peso extra, para así evitar lastimarte. A la hora de hablar de los errores, uno muy común es poner las mancuernas o la barra demasiado adelante en el peso muerto cuando bajás, y eso va a hacer que te duela la parte baja de la espalda. Siempre trata de bajar llevando el peso arriba de tus pies. Otro error común es doblar la espalda tanto hacia adelante como hacia atrás, es decir, dejar de llevarla recta, y muchas veces eso tiene que ver con una mala posición de la cabeza. Recordá que en la sentadilla la idea es que mires siempre
hacia adelante. En el caso del peso muerto, como el eje es la cadera, la idea es que mires hacia el piso. No lleves la cabeza hacia adelante, como podés ver en esta imagen. Eso es un error porque va a hacer que tu espalda abandone la posición correcta, que deje de estar recta. Evita este error súper común a la hora de ejecutar el peso muerto porque vas a terminar con alguna lesión. Recordá que el peso muerto es un movimiento en el cual las caderas giran hacia adelante y hacia atrás para levantar y bajar la barra o las mancuernas, y tu espalda debe estar en todo momento recta durante todo el ejercicio. En la sentadilla, en cambio, la cadera, en lugar de girar hacia adelante o hacia atrás, baja y sube. Esa es la gran diferencia entre ambos ejercicios. Y por eso, aunque trabajan muchos músculos en común, también ambas trabajan músculos diferentes. Veamos cuáles son. En el caso del peso muerto trabajamos isquiotibiales, glúteos, espalda, caderas, zona central del cuerpo y trapecio. En cambio, en el caso de las sentadillas, trabajamos las pantorrillas, los glúteos, los cuádriceps, las caderas, la zona central del cuerpo y los tibiales. Como verás, la sentadilla trabaja más la parte delantera de las piernas, mientras que el peso muerto trabaja más la parte trasera. Ahora, habiendo visto todo esto, ¿cuál de los dos ejercicios es mejor? Y la respuesta, como siempre, es depende de lo que estés buscando y depende de tus condiciones particulares. Por ejemplo, si estás buscando desarrollar fuerza en la espalda y en los abdominales, además de trabajar, por supuesto, las piernas y los glúteos, el peso muerto va a ser la mejor opción. En cambio, las sentadillas van a ser las más indicadas para los principiantes y también para los corredores, porque como viste, trabajan los cuádriceps que no trabajan los pesos muertos, y el cuádriceps es, te diría, el músculo más importante a la hora de correr porque es extensor de la rodilla. Siempre cuando vamos a la montaña volvemos con los cuádriceps cargados, te duelen mucho los cuádriceps. Bueno, eso es porque los usamos para frenar, pero también los usamos mucho en plano cuando vamos a correr en la calle, en el movimiento de impulsión de la zancada, es decir, cuando extendemos la rodilla. No tanto así los isquios, que son los que van detrás de los cuádriceps, en la parte posterior alta de la pierna, que son flexores de la rodilla y solamente tienen que preocuparse por levantar la parte baja de nuestra pierna en nuestra fase de vuelo, pero no hacer demasiada fuerza. Y es por eso que los dos ejercicios van a servirte, van a ser útiles y debería incorporarlo cualquier corredor en su rutina de fuerza, pero la sentadilla va a darte más provecho. En cambio, el peso muerto va a ser el ejercicio ideal para los ciclistas. Por un lado, porque trabaja la espalda, que también trabaja mucho a la hora de pedalear, tanto en mountain bike como en bicicleta de ruta o de triatlón, en diferentes posiciones. Pero también por los isquiotibiales, que trabajan de una manera, te diría, feroz cuando llevas los pedales automáticos y haces el movimiento hacia atrás y arriba de la pierna. Y ahí es donde en la bicicleta podés hacer una gran diferencia en tu performance deportiva, desarrollando bien la fuerza de estos músculos. Y ahora, más allá de lo que es el rendimiento deportivo, veamos en qué casos deberías hacer uno u otro ejercicio. Por ejemplo, ante dolores de rodillas. ¿Cuál es mejor y cuál deberías evitar en estos casos? Y claramente aquí las sentadillas podrían complicar un poco más las cosas, podrían agravar esos dolores y transformarlos inclusive en lesiones. En cambio, con el peso muerto tus rodillas permanecen estables, por lo que el movimiento puede ser una opción segura si experimentas dolores en esas articulaciones. Ahora te cambio de caso y vayamos a otro problema muy común, que es el dolor lumbar, el dolor en la parte baja de la espalda. Y en este caso el peso muerto también puede ayudarte al fortalecer los músculos de esa región del cuerpo. No obstante, si el mismo ejercicio, el peso muerto, es el que te está causando estos dolores, deberías hablar con el entrenador para que veas si estás ejecutando mal el ejercicio. Y atención, porque muchas veces esa mala ejecución tiene que ver con empezar con demasiado peso, algo para lo que tu cuerpo no está del todo preparado. Recordá esto, hacé los trabajos de forma progresiva. Empezá siempre con el peso del cuerpo o con pesos muy bajitos para de a poquito, cuando tu cuerpo se va acostumbrando,
ir agregando un poco más de dificultad, un poco más de peso. Y vamos ahora a otro escenario, el escenario de los principiantes. ¿Cuál de los dos ejercicios es mejor para empezar? Y ahí claramente gana la sentadilla, que es un ejercicio más amigable para los que están empezando. El peso muerto, en cambio, requiere de una técnica más específica que puede ser un poco más difícil de lograr, especialmente al principio. Y también en este sentido, algo que podés hacer para empezar a dominar la técnica de las sentadillas es hacerla sobre una pared, ir deslizando tu espalda sobre la pared hacia abajo para que oficie de guía y de esa forma mantengas siempre tu espalda recta. Otra cosa que te puede ayudar a la hora de empezar a hacer las sentadillas es poner una silla real. Esta con la silla es una forma muy práctica y segura de hacer las sentadillas, algo que puede ayudar a evitar caídas, por ejemplo, en el caso de personas con movilidad reducida, personas de edad muy avanzada, con sobrepeso importante o mujeres embarazadas. En definitiva, peso muerto y sentadilla son los dos ejercicios más básicos para cualquier persona que quiera fortalecer sus piernas. Los podés hacer de una forma muy práctica en tu casa, sin necesidad de equipos extra, y te van a traer grandes beneficios. Y así como por un lado los dos trabajan algunos músculos en común, mientras que otros músculos son trabajados por un ejercicio o por el otro, idealmente deberías combinar en las rutinas pesos muertos y sentadillas, ir alternándolos y así trabajar de una forma mucho más completa tu cuerpo.